Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube, mi nombre es Chloe y este es mi primer vídeo. He decidido empezar este canal en este momento tan especial para mí y para muchos de vosotros porque quizás lo sabréis, si no ya os lo cuento, yo trabajo en Japón haciendo videojuegos y sí, yo he participado en Final Fantasy VII Remake. Así que como muchos siempre me estáis preguntando que cómo he llegado, cómo he hecho este camino, cómo podréis hacer vosotros también, he decidido hacer un canal de YouTube en el cual no solo hablar de eso, hablar de otras muchas cosas, pero que el primer vídeo fuese dedicado a vosotros, hablando de cómo llegué yo a trabajar en Final Fantasy VII. Haré otros vídeos más adelante haciendo una pequeña presentación sobre mí para todas aquellas nuevas personas que me encuentren por YouTube, así que voy a hacer solo una pequeña introducción de apenas 30 segundos. Mi nombre es Chloe, como ya he dicho vivo en Japón desde 6 años. Algunos me conoceréis porque al principio de los tiempos yo era el webmaster de Cross Destiny. Posteriormente fui fansuber en Freaky No Fansub y luego fui redactor en Coin. En estas anteriores etapas de mi vida he sido una persona bastante activa en internet, pero desde que vine a Japón mi gran afición y a lo que dedico gran parte de mi tiempo, que no es el trabajo, es el cosplay. Algunos conoceréis esta faceta de mí y si no espero que la conozcáis a partir de ahora. En Japón soy un cosplayer más o menos conocido, pero en Occidente no lo soy demasiado todavía. Eso es todos los motivos por el cual he empezado también este canal de YouTube y es para poder hablar de todo lo que es el cosplay en Japón, cómo hago mis cosas y poder interaccionar un poco de una manera más activa con todos vosotros sobre mis actividades. Sin embargo, no solo voy a hacer cosas sobre cosplay en mi canal de YouTube, sino que también quiero hablar de videojuegos. Como ya sabéis, antes yo era redactor en Koinia y hablaba un montón de videojuegos japoneses que me encantan, pero la verdad es que me gustaría actualizarme a los nuevos tiempos y por eso he preferido el canal de YouTube o hace poco abrí también mi canal de Twitch. Espero que os interese lo que hago y os aprovecho también para decir que os podéis suscribir en mi canal de YouTube, que lo acabo de recién abrir, así que me hará un montón de ilusión si al principio me dais un poco de feedback sobre lo que estoy haciendo, me hacéis cualquier pregunta, eso me lo podéis poner en los comentarios, etc, etc, etc. Y además también podéis seguirme en mis otras redes sociales como Twitter o Instagram, donde pongo un montón de fotos de cosplay, o en mi canal de Twitch, donde subo gameplay de videojuegos y también haré cosillas de cosplay en directo con vosotros. Pero pasando al tema que nos acontece hoy, y es que vamos a hablar de cómo yo llegué a trabajar en el remake de Final Fantasy VII, que creo que es una historia que puede llegar a muchos de vosotros porque siempre habéis tenido ese sueño por el cual queréis perseguir, pero a veces faltan esas fuerzas y creo que es una historia que puede llegar a serviros para vuestra propia vida. Vale, una de las cosas más importantes que siempre todos os preguntáis cuando queréis venir a trabajar a Japón es cuánto nivel de japonés necesitáis. Esto hay mucha gente que dice muchas cosas, pero yo siempre, y esto lo recomendaré siempre, por favor, si venís a Japón a trabajar, venid con cierto nivel base. Se puede venir con nivel 0, sí, y podéis aprender desde 0, pero al principio se es muy complicado. Y por ejemplo, voy a hablar de mi experiencia. Yo vine a Japón teniendo un nivel de Noken N3, JLPT N3, después de estudiar 4 años en la escuela. Toda esta aventura empezó para mí cuando hace 7 años yo trabajaba en la universidad y la universidad se quedó sin dinero. Y lo que era una mala noticia en realidad, para mí se convirtió en una oportunidad para cumplir mi sueño que siempre había querido. Yo siempre me encantan los videojuegos japoneses y siempre me hubiese gustado poder trabajar en esa industria. Yo soy informático, estudié en la Universidad de Málaga y entonces que aproveché esa situación para poder dar el salto a Japón, para lo cual me había preparado saber cierto japonés, tener nivel Noken N3 y además tenía una carrera y tenía cierta experiencia como informático. Así empezó mi camino viniendo a Japón, en el cual estuve estudiando 1 año en escuela de idiomas en Japón. Una de las cosas que es muy importante que hacen falta es que hace falta un aval. Un aval que no puede ser tú mismo, sino que tiene que ser un familiar o una persona directa contigo. Y hace falta una cantidad bastante alta de dinero. Bastante dinero, estamos hablando de más de 5.000 euros. Sí, es mucho dinero. Para seguir, mientras yo estudiaba en las academias de idiomas, pero como aunque tuviese un aval no quería quemarme todo el dinero, también estuve haciendo baito. Esto es muy importante en Japón porque realmente, y esto os lo voy a decir, son unas grandes mentiras. Si tú vienes a una academia y estudias en Japón y estudias mucho en japonés, y haces muchos exámenes y se aprenden muchos kanjis, todo eso está muy bien, pero a la verdad no sabes hablar. Entonces necesitas hacer amigos, trabajar, hacer una vida normal en Japón, y así es como aprendes japonés de verdad. Hasta ahí lo que es el nivel de japonés. Ya os he comentado que hice un baito durante 1 año. Ese baito, que es trabajo a tiempo parcial, normalmente la gente suele trabajar en McDonald's o en tiendas o lo que sea, pero en ese caso yo tuve la suerte de trabajar en una empresa que también estaba relacionada con mi industria, que era una empresa que desarrollaba aplicaciones en Android. Yo tenía experiencia en web y otras muchas experiencias como ingeniero, pero nunca había hecho cosas de aplicaciones en Android y sobre todo nunca había hecho nada de videojuegos, porque en España, sobre todo hace 6 años, no había realmente industria de los videojuegos. Aproveché esta situación para aprender además un montón de japonés relacionado con mi trabajo como ingeniero y tener que sobrevivir. Siempre lo digo, ¿cómo aprendiste japonés? Sobreviviendo, porque era muere o sobrevive, y entonces yo sobreviví.
La empresa, la verdad es que tuve que trabajar un montón y tenerlo que combinar todo con los estudios fue un infierno, pero al final sobreviví, que es lo importante, y aprendí un montón de japonés que me abrió las puertas a llegar a mi siguiente empresa, que fue una empresa de desarrollo de videojuegos de móviles. En los últimos meses de academia además estaba haciendo lo que es el Shushoku Katsudo, o abreviado en japonés Shukatsu, que es la búsqueda de trabajo. En Japón esto es una movida de la leche, que de verdad intentaré hablar en otros de los vídeos, porque son las cosas que siempre recomiendo en las entrevistas y cuando me preguntan es como, esto es muy diferente en Japón a cómo funciona el resto del mundo, sobre todo en España. Lo único que os digo es que en general en Japón empieza un año antes de que busques su trabajo, así que a lo largo de todo un año estás haciéndolo. Yo no lo hice así porque simplemente estaba en una academia y pensaba que sería más fácil, más sencillo, y no lo fue. Total, long story short, al final encontré trabajo en una empresa de juegos de móviles después de fallar, y esto es muy importante. Yo mandé mi currículum a 17 empresas de videojuegos diferentes y solo pasé en 2 de ellas, que además no eran mis primeras prioridades. Yo quería entrar en Square Enix, en Monolith Soft, en Bandai Namco, en alguna de las empresas que hiciesen algunos de los videojuegos que me gustaban, y sin embargo fallé en todas ellas. Sí, fallé, pero sí pude entrar en una empresa de móviles que era bastante grande, que era CyberAgent, y gracias a eso además pude ganar un montón de experiencia. Yo tenía algunos pinitos de que había estudiado por mi cuenta Unity, eso también me vino bastante bien al principio, y también me hicieron hacer como una especie de curso dentro de la empresa de que si lo sacaba bien y se demostraba que yo era un tío bueno, porque esto es una cosa muy importante, los japoneses normalmente no se fían de ti, aunque te hagan 4 entrevistas de trabajo, vean tu currículum, vean que sabes japonés, no se fían de ti. Al final pues tuve que hacer un curso, gracias a eso pasé, entré en la empresa y estuve trabajando durante 2 años haciendo juegos de móviles. Durante el camino, una vez más intenté entrar, creo que a Monolith Soft y en Square Enix otra vez, y en el que fallé otra vez y dije, bueno, sigo trabajando. Una cosa sí es verdad, y es que tuve bastante mala suerte. O sea, a nivel personal creo que fueron 2 años que me dieron muchísima experiencia. Mi nivel de japonés subió muchísimo, aprendí un montón de la industria, fui a eventos de videojuegos donde hice más contactos. En general me vino muy bien, pero 2 de los proyectos de los 3 en los que participé se cancelaron antes de salir. Esto es muy duro y es algo real de la industria de los videojuegos, y la verdad es que te da una bajona increíble y no te sirve para ponerlo en tu currículum. Tuve suerte, también creo que me lo ocurre, en el sentido de que me iban a mandar a otro proyecto también que no me interesaba y al final me puse un poco yo cabezón. Es importante también transmitir tu idea a tu jefe, incluso aunque sea extranjero, aunque japonés no sea tu primer idioma, tienes que decir lo que piensas y lo que te importa, y yo dije que no quería irme a otro proyecto que no sabía que iba a ser de él, sino que quería ir a un proyecto que me diese garantías de que yo pudiese hacerme el currículum. Entonces me fui al Bandori. Sí, yo trabajé en el Bandori. En el Bandori cuando no era famoso en Occidente, cuando solo había salido en Japón, y todavía yo me fui justo cuando empezaba a salir la versión occidental. Y tenía la primera temporada de anime, pero tampoco era muy famoso. Y sin embargo, hoy día la mayoría, bueno, si sabéis un poco de juegos de móviles y de anime y demás, sabéis lo que es Bandori. Pues yo trabajé en el Bandori. Estuve cerca de 1 año, 9 meses. La verdad es que Craftegg, que era una de las subsidiarias de CyberAgent, era una empresa súper buena. Me trataron súper bien, había súper buen rollo. Y fue una experiencia muy grata para mí. Pero justo en ese momento, yo desde antes de irme allí, ya estaba pensando de nuevo en dar el salto al mundo de los videojuegos consola, que es lo que yo finalmente quería hacer en Japón. Esto lo vi en un anuncio de Facebook real de una empresa de colocación de empleo, lo que en Japón se llaman los recruiters, que son una empresa que se dedica a buscar trabajo a gente. En este caso, y no tengo problema en ningún decirlo, es Silicon Studio. Sí, es la misma empresa que hizo el primer Bravely Default, que hace muchas cosas, y una de ellas es que tienen una empresa de colocación de trabajo para el mundo de los videojuegos. Así que si tenéis cierto currículum, la verdad es que lo recomiendo un montón, porque además siempre están normalmente dando ofertas para entrar en Monolith Soft, en Sega, en Nintendo, en Capcom, Kojima Production. También yo he hecho mi currículum en su momento, pero no entré para el de Stranding. Y entonces en aquel momento fui a ellos y les dije que yo estaba muy bien en mi empresa, pero que realmente quería dar el salto al mundo de los videojuegos de consola. Y entonces le propuse mi currículum. Me dijeron, la cosa está chunga porque tú has hecho juegos de móviles, y es verdad que es más complicado saltar de juegos de móvil a juegos de consola que pasar de juegos de consola a juegos de móvil. De hecho, ese camino ocurre mucho en Japón porque realmente en juegos de móviles se cobra más, y esto es real. En ese caso me dijeron que estaba complicada la cosa, pero la verdad es que creo que me lo ocurre. En las entrevistas lo hice muy bien, y entonces me vino la oferta una vez más de Square Enix. Sí, era la tercera vez que lo intentaba entrar en Square Enix, pero a la tercera fue la vez. En este caso estaban buscando gente en el Business Division 2, que era el antiguo equipo de Tabata, el equipo que hizo el Final Fantasy XV, del cual yo hice mi primera entrevista
muchos años antes, bueno, muchos, 3. Hice mi primera entrevista y en este caso sí pude pasar y pude pasar a ser parte en plantilla, aunque la empresa a los 3 meses realmente se dividió de Square Enix, quizás lo conocéis si estáis al tanto de las noticias, y se hizo llamar Luminous Production. Luego Tabata se fue, muchas cosas pasaron, pero yo formé parte de lo que es Square Enix. Hasta aquí una historia bastante larga. Ya veis que han pasado 4 años desde que empecé mi aventura con la academia, con el Baito, y luego los 3 años trabajando también en CyberAgent. Bueno, serán 2 años y medio largos. Y al fin, después de todo esto, pude dar el salto, el último salto que yo quería hacer en ese largo camino que empezó hace, bueno, ya en este caso 6 años, cuando yo tomé un vuelo desde España para venir a Japón, que era llegar a trabajar en videojuegos de consola. Este fue un camino que es muy difícil porque han tenido muchos pasos y por el camino me he encontrado con muchas dificultades que no es tan fácil llegar, ya que surgen imprevistos y a veces las cosas no van como tú quieres. Pero lo importante es siempre nunca olvidar que hay una meta, nunca olvidar por qué por ejemplo en mi caso, por qué vine a Japón, por qué siempre he querido seguir luchando, y gracias a eso pues pude llegar a Square Enix. Y no puedo hablar de detalles en concreto de lo que hago ahí dentro, pero sí puedo deciros, y esto ya lo puedo decir hoy, hasta ahora no he podido decirlo porque el juego no es a la venta, que he participado en Final Fantasy VII Remake. Esto ocurrió hace aproximadamente 1 año, cuando me ofrecieron que podías participar en este proyecto, y para mí era como un sueño hecho realidad, porque Final Fantasy VII es uno de mis videojuegos favoritos y es probablemente el punto de partida en el cual yo me volví lo que considero un otaku. Fue Final Fantasy VII y Cardcaptor Sakura. Después de todos estos años sigue teniendo esa afición porque sigo jugando videojuegos, sigo viendo anime y sigo siendo tan otaku como el primer día, muchísimo más. Así que para mí era como un sueño hecho realidad, pero a la vez también era un camino profesional, porque quieras que no, como profesional trabajo como programador de videojuegos y estoy trabajando en uno de los videojuegos más punteros AAA de la última generación de videojuegos, con lo cual esto a nivel de currículum me viene además muy bien. Es así como desde hace 1 año he podido participar en Fantasy VII en un equipo increíble, lleno de gente que yo he admirado desde que era pequeño, trabajando codo con ellos, con un montón de profesionales al igual que yo, que hace muchos años jugaron a Final Fantasy VII y desde entonces ellos también querían hacer videojuegos. Muchos de ellos también son internacionales. De hecho, no soy el único español que trabajaba en Fantasy VII Remake, solo puedo decir. Hasta donde yo sé, por lo menos éramos 3. Lo que pasa es que otros eran de otras secciones. También había otros extranjeros de otras nacionalidades que hemos participado junto con el staff japonés. Aquí, obviamente, todo en japonés. Eso es muy importante. Recuerdo que tenéis que saber japonés. Donde además me han dejado hacer un montón de cosas que yo quería hacer siempre y cuando pidiese permiso. Y dije, la verdad es que me gustaría hacer esto. Y lo vendía bien y me decían, wow, si puedes hacerlo, venga, vamos a hacerlo porque así mola más. Y en general creo que es una experiencia increíble. Aún así es verdad que hay que trabajar mucho. En la industria de los videojuegos tiene un montón de crunch, un montón de horas extra. Esto es algo que la verdad es que no mola tanto. Y si no, The Last of Us 2 os lo puede decir. En el último mes, o Cyberpunk, en general la mayoría de los videojuegos ocurre. Yo la verdad es que estoy muy contento de haber hecho lo que he querido y no me puedo quejar porque tampoco es que me hayan obligado a ello, sino simplemente yo quería llegar un poco más allá. Esta ha sido una experiencia increíble para mí, que además no he podido decirlo nunca en internet. Muchos siempre me habéis preguntado, pero tú trabajas en el Fantasy VII, pero ¿dónde trabajas? ¿Por qué haces tanta hora extra? Y lo cierto es que, verdad, no puedo decirlo hasta el día que sale a la venta el juego y salen los créditos mi nombre. Os invito a que lo busquéis, aunque sale obviamente mi nombre real. Así que al fin puedo hablar con todos vosotros sobre el Final Fantasy VII Remake. Hay muchísimas cosas que obviamente no puedo decir, parte del desarrollo y cosas concretas, aunque sí espero que os guste. Ante todo espero que os guste, que lo disfrutéis, porque nosotros como desarrolladores la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo. Y yo a nivel personal, o sea, como jugador, ya no solo como desarrollador, creo que ha quedado un juego maravilloso. Igualmente tampoco me voy a hacer publicidad de mi propio juego, pero de verdad que lo recomiendo, de verdad jugadlo, creo que es una experiencia y espero que lo disfrutéis. Y bueno, a lo que iba este vídeo, que realmente era un poco contar mi vida de cómo había llegado hasta aquí. Creo que puede servir mucho de referencia, un poco para resumir. Es un largo camino, se tarda mucho tiempo. A veces siempre hay muchos momentos en los cuales uno se viene abajo porque es como que ve un camino muy largo en el cual no ve el final y uno no sabe si está avanzando o realmente está perdiendo el tiempo, pero creo que es muy importante siempre el camino, es muy importante y se aprende mucho a lo largo de él y nunca tienes que perder de vista que siempre hay una meta y que aunque sean pasos muy lentos en general siempre importa. Así que entonces, resumiendo, es importante que tengáis en cuenta que puede llevar mucho tiempo, que hace falta mucho sacrificio, que hace falta ahorrar mucho dinero. Yo tuve que ahorrar al principio un montón de dinero para poder venir, tener unos conocimientos previos, estudiar por mi cuenta, saber que iba a tener que sacrificar un montón de noches estudiando kanjis hasta las 2 de la mañana en vez de jugar videojuegos o hacer cosplay o salir con los amigos de marcha o lo que fuese o ver anime, simplemente porque tenía un examen de kanji al día siguiente, tenía que trabajar mientras estaba preparando los currículums para enviarlo a las empresas. Fueron unos meses horribles. Es un montón de sacrificio y además, por otro lado, hay muchas veces que te encuentras con barreras, que te dicen que no, que te rechazan, que hay muchas cosas, pero
creo que se puede conseguir llegar a esa meta. Igualmente yo todavía tengo metas más lejanas, así que todavía me queda mucho camino por delante, pero creo que mi historia puede ayudar a muchos de vosotros que también tenéis un sueño parecido al mío. Puede ser incluso diferente, no tiene por qué ser hacer videojuegos en Square Enix. Puede ser quiero ser cantante en Japón, quiero hacer anime. Hay también españoles en la industria del anime, como el caso por ejemplo de Izoken, el reciente anime en el cual el director de animación del opening era un español. Ocurre, hay gente en Japón con un talento increíble que llega a cumplir su sueño, y vosotros también podéis conseguirlo. Espero que os haya gustado este primer vídeo. La verdad es que creo que ha quedado un vídeo bastante interesante, aunque todavía soy muy nuevo. Os recuerdo que intentaré a partir de ahora subir muchos más vídeos y hablar mucho más con vosotros en este canal de YouTube sobre todas las cosas de videojuegos, Japón, videojuegos que me molan un montón, algunos let's play que también estoy haciendo en el Twitch, y con cosas de cosplay en el futuro sobre mí. Si queréis preguntarme cualquier cosa, os invito también a que me pongáis un comentario, y sobre todo recuerdo que os suscribáis a mi canal para poder estar actualizado del resto de vídeos que subiré de ahora en adelante. También podéis seguirme en las redes sociales como el Twitter, Instagram o Twitch, en el cual podéis ver mis vídeos de cosplay o algunos otros vídeos míos sobre videojuegos y Japón. Espero que os haya gustado este vídeo tanto como a mí hacerlo, y nos vemos en próximos vídeos. Bye bye.